Cuando usted ya ha intentado todo lo humanamente posible, usted dice, bueno, ya no depende de mí. Y entonces tiene que iniciar a poner su confianza en Dios. Y a veces Dios permite muchas circunstancias para eso, para que pongamos la mirada en el lugar que corresponde y no en nosotros mismos, para que entendamos que no se trata de nuestra capacidad, sino de Dios. Hoy vamos a ver un ejemplo de fe, y yo quiero que abra su Biblia en Romanos capítulo 4, versículos desde el 17 al 22. Romanos capítulo 4, versículos desde el 17 hasta el 22. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Oiga bien esta frase. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, te damos toda la gloria, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque este es el mejor lugar, Señor, Padre, donde podemos estar, Señor. Porque estamos, Señor, reunidos en tu nombre para alabarte, para glorificarte y para edificarnos mutuamente en la fe, Señor. Para ser fortalecidos, Señor, Padre, en el poder de tu fuerza, Señor. Para ser sustentados con tu verdad, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad, Señor, y enfrentar a un mundo hostil, Señor amado. A un mundo, Señor amado, en decadencia, Señor. Padre, que solamente, como dice tu palabra, que es lo que vence al mundo, Señor, en nuestra fe, Señor. Padre, ayúdanos en esta mañana. Permite que toda distracción, Señor, que todo lo que perturbe nuestra mente, Señor, pueda ser disipado, Señor. Para que tú puedas edificarnos en tu palabra, Señor. Para que nosotros podamos, Señor, ponerla por obra, Señor. Y para que podamos conducirnos, Señor, Padre, como tú quieres y como a ti te agrada, Señor. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor amado. Ayuda a nuestra fe, Señor amado. Permite, Señor, que podamos confiar, Señor. Que podamos, Señor, Padre, convencernos, Señor, por tu palabra, de que tú eres, Señor amado, el que nos sustenta, el que va a sustentarnos, el que va a proveernos, el que va, Señor amado, a glorificarse en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor, a vivir, como dice tu palabra, por fe, Señor, y a no dudar de lo que tú has prometido, Señor. En Jesucristo, tu Hijo, Señor, oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. ¿Cuántos saben que Abraham es el padre de la fe? Todos sabemos. Cristianos, católicos, cualquier persona difícilmente no ha escuchado hablar de Abraham. ¿Por qué? Porque hubo algo que lo caracterizó durante su vida. Hubo algo, por así decirlo, que hizo que su fama se extendiera, si podemos decirlo en este sentido. Y lo que caracterizó a Abraham fue realmente su confianza en Dios. Abraham se hizo conocido no solamente por ser el padre de la nación judía, sino también por su obediencia, que es el resultado de una fe. Nadie obedece a otro sin saber realmente exactamente lo que quiere, a menos que vaya acompañado de fe. De manera que nosotros podemos decir que conocemos y sabemos de Abraham, y si algo resalta la Biblia de este hombre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es su fe. Su fe. Su fe que hizo que llevara su vida al límite, que hizo que caminara, que saliera del lugar de confort, del lugar de confianza, del lugar donde estaba establecido, hacia la tierra que Dios quería darle.
Y qué maravilloso es poder saber que de ese hombre nosotros podemos aprender. De ese hombre llamado Abraham. Y ese capítulo 4 de Romanos está dedicado a la justificación, que es mediante la fe. Está dedicado en cuanto a lo que Abraham hizo, en cuanto a lo que Abraham creyó y la manera en que Dios lo ve y la promesa que Dios le dio. Porque Dios es un Dios fiel a su palabra, es un Dios fiel a su promesa. Ahora nosotros necesitamos, mis hermanos, no desertores de la fe, sino ejemplos de fe que nos ayuden a seguir confiando y creyendo en lo que las Escrituras dicen. ¿Cuántos confían en lo que la palabra de Dios dice? Porque le voy a decir algo, hay gente que conoce la palabra, que conoce las Escrituras de manera intelectual. Y de hecho, usted puede prender un programa de televisión y encontrará personas que son teólogos, que son personas especializadas, preparadas, con doctorados y PhD en las Escrituras, pero que aunque tienen un conocimiento intelectual, no han tenido una experiencia con el Dios que habla las Escrituras. Y créame que si usted tiene un conocimiento, que es una cosa, y otra cosa es la confianza en ese conocimiento que tiene, realmente entonces la diferencia está en el conocer y creer y aceptar y confiar en lo que las Escrituras dicen. Ahora, Abraham no solamente conocía a Dios, sino que creyó a Dios. Lo que justificó a Abraham o lo convirtió en quien llegó a ser, no fue solamente que lo escuchó, porque cuánta gente no escucha de Dios, ¿verdad? ¿Cuánta gente no siempre está bombardeado de una u otra forma en cuanto a las cosas de Dios? Pero se requiere no solamente oír, sino creer, obedecer a esa palabra. Ahora nosotros necesitamos estos ejemplos. Y Abraham es un ejemplo pertinente para nosotros en este tiempo, para nosotros en nuestra vida cristiana, en la vida cristiana práctica. Abraham es un gran ejemplo. Es un ejemplo maravilloso. Y es precisamente ese padre de la fe del cual nosotros vamos a hablar hoy, sobre Abraham. Y él es un ejemplo de confianza en Dios. Abraham es un ejemplo de un hombre que depositó su vida en las manos de Dios. Confió en Dios. Y las Escrituras nos enseñan que el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe, mis hermanos. Aunque mucha gente malinterpreta el término vivir por fe. La gente cree que vivir por fe es no hacer nada. Al contrario, vivir por fe es salir y hacer en base a la palabra y a la promesa de Dios. Tener fe no es neciarnos en el chinchorro, ¿no? Quedarnos allí, vuelta para allá y vuelta para acá. Tener fe es atrevernos, a arriesgarnos, a ir en contra de muchas cosas, pero confiando en la promesa o en la veracidad de las Escrituras. Los cristianos realmente hacemos lo que hacemos por fe. Predicamos porque tenemos confianza y fe en el poder de la palabra, porque Jesús y el Evangelio de Romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos aun cuando el mundo se opone o está en contra, porque nosotros estamos acompañando esa predicación con fe en que Dios es poderoso para cambiar, para transformar, para renovar, para restaurar, para edificar y para romper con cualquier circunstancia o situación que una persona esté viviendo. Por fe nosotros creemos que Dios proveerá. Por fe creemos en que Dios está en control, aunque todo esté estremecido y esté totalmente como fuera de control. Entonces la diferencia está en eso, en esa confianza que tenemos en Él. Ahora dice que el justo por la fe vivirá. Dicen las Escrituras. Y en palabra del apóstol Pablo dice, por fe andamos y no por vista. ¿Qué significa por fe andamos y no por vista? Ahora es muy fácil andar por vista, ¿no? Porque la vista nos garantiza, la vista nos da confianza, la vista nos dice si es por aquí o si no es por aquí. Pero la fe es precisamente andar incluso confiando en aquello que no hemos visto. Una cosa es andar por vista y otra cosa es andar por fe. Alguien dirá, bueno, pero ¿cómo vamos a andar por fe si no vemos a Dios? ¿Cómo vamos a andar por fe si no vemos su promesa? ¿Cómo vamos a andar por fe si no sabemos qué nos deparará? Bueno, el cristiano sabe, amén, por las Escrituras, que cuando Dios nos dice que andemos por fe, no nos está diciendo anden a ciega, anden sin rumbo y sin dirección.
Porque créame esto, aunque muchas personas se niegan a vivir por fe, realmente lo que nosotros conocimos fue hecho por algo que no se veía. La Biblia dice, por la fe creemos que fueron constituidos los cielos y la tierra por la palabra de Dios. Y realmente es así, mis hermanos. La vida cristiana depende de las promesas de Dios y no de lo que está delante de nuestros ojos. Su vida, mi vida, depende realmente de las promesas de Dios y no lo que está delante de nuestros ojos. Es muy fácil dejarse envolver por lo que está delante de nuestros ojos. Pero una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que Dios tiene en mente y lo que Dios puede hacer. Y precisamente este capítulo 4 de Romanos nos habla al respecto, nos habla de lo que Dios puede hacer. Ahora, Abraham ganó el título de amigo de Dios. Ganó ese título de padre de la fe, no por lo que vio realmente, sino por lo que creyó. Su fe le fue contada por justicia. No tanto por lo que vio, sino por lo que creyó. El que vive confiando en las promesas de Dios, vive a la expectativa de la promesa y esperando su cumplimiento. Usted está constantemente expectante de lo que Dios ha provisto, de lo que Dios ha prometido, de lo que Él ha dicho en su palabra. Y esa era la vida de Abraham. Él salió de Ur de los Caldeos expectante de lo que Dios le había dicho. Obedeció y salió sin saber a dónde iba. Simplemente confiando en el Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Entonces, mientras que el que no vive por fe, sino por vista, las personas que simplemente están viviendo por vista están limitados a lo que sus ojos le transmiten. Mientras que el que vive por fe, esto es confiando en la palabra de Dios, espera en la promesa. Y aquí es donde mucha gente se encuentra. Mucha gente se encuentra, o mejor dicho, andan es solamente por vista. Y por eso se ahogan en la adversidad. Por eso se ahogan en la dificultad. Por eso se ahogan en las circunstancias, en los problemas, en las vicisitudes de la vida, porque andan por vista. Y desde luego, lo que usted ve es lo que lo paraliza, lo que usted ve es lo que lo limita, lo que usted ve es lo que le impide avanzar, lo que usted ve es que le impide realmente creer que es posible ir más allá. Y realmente Dios no quiere que nosotros andemos por vista en ese sentido, sino que andemos por fe, que vivamos por fe. Y vivir por fe significa vivir guiado por lo que dice la palabra de Dios. Vivir guiado por lo que Dios enseña. Ahora, mucha gente entonces anda por vista. Si no veo, no creo, ¿no? Como Santo Tomás. Tengo que meter los dedos en el costado. Mire, la evolución no está comprobada, aunque científicamente se hace un énfasis de que sí. Pero cuando usted hace los análisis y ve las conclusiones, usted entiende de que su fe no es absurda. Es más absurdo la teoría y la manera en que la presentan. Pero ellos quieren andar por vista, quieren comprobar lo incomprobable. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo anda la gente? La gente anda por vista. Eso es lo que hace la gente, anda por vista, pero no por fe. Esto trae como resultado, cuando usted anda por vista, ¿qué trae como resultado? Frustración y temor. La gente está en una frustración, en un temor. El mundo confía en lo que ve, en su cuenta bancaria, en su salud, en su carro, en su casa, en sus profesiones. Pero cuando esto falla, llega el desconsuelo. Porque esa es otra realidad. El que anda por vista andará feliz mientras todo funcione, mientras sus ojos están viendo lo que quieren ver. Pero cuando se traduce o se transforma en otra circunstancia, entonces llega el desconsuelo, el descontento, llega esa frustración, llega el temor, llega ese miedo que arropa la vida de muchas personas, aunque usted no lo crea. Que por delante se ven de una manera, se ven de una forma, se ven muy confiados, pero realmente están llenos de temor. Por eso, poner la mira en las cosas terrenales y confiar simplemente en lo que vemos produce insatisfacción y un constante temor de perder lo que vemos. No obstante, no así la fe. La fe dice después, la fe, la certeza, la seguridad, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero los que andan por vista simplemente
se llenan de temor al no ver o al no conseguir lo que esperaban ver. No así la fe, mis hermanos. Y por eso nosotros debemos estar eternamente agradecidos por esa fe que Dios nos ha dado, amén, mediante Cristo Jesús. Una fe viva, amén. Entonces llega el desconsuelo. No debemos entonces poner la mira en las cosas terrenales o de aquí abajo. ¿Por qué? Porque traen insatisfacción, traen temor. La Biblia enseña que debemos poner la mira en las cosas de arriba, enfocarnos en lo celestial, enfocar nuestra mirada en las cosas de trascendencia eterna, en las cosas celestiales. Jesús dijo con respecto al mundo terrenal que nos hagamos tesoros ¿dónde? En los cielos, porque los ladrones no minan ni hurtan. Y quien hace tesoro aquí está pendiente de sus tesoros aquí, pendiente de todo, pendiente de que no me roben, pendiente de que no me sustraigan, pendiente de que, y sin embargo aún así siempre hay quien le sustrae, quien le roba. Pendiente de cómo cuidarlo, de cómo guardarlo, de cómo protegerlo, de cómo mantenerlo y de cómo meterle y no sacarle. Jesús dice, no, hagan tesoro donde realmente vale la pena hacer. Donde el ladrón no mina ni hurta. Donde no entra lo que carcome, lo que daña. No, hagan tesoros en el cielo. Eso no quiere decir tampoco, mis amados hermanos, porque a veces por malos conceptos y mala información, mucha gente tiene pensamientos errados acerca del cristianismo y del evangelio. Eso no significa realmente que nosotros debamos desligarnos de nuestra realidad sobre este mundo. Claro que no. Jesús es el que enseña que trabajemos, que nos esforcemos, que hagamos esto, que hagamos aquello. Eso lo enseña Dios. Pero lo que la Biblia nos enseña es a no vivir solamente pensando que este mundo es lo único que existe. ¿Sí me entiende? Que hay gente que invierte su vida solamente pensando en el ahora y se olvida de que realmente hay vida después de la muerte. Se olvida que realmente un día todas las almas le pertenecen a Dios y tendrán que dar cuenta a Dios de sí, de qué han hecho según sus obras, sean buenas, sean malas. Y no importa si los hombres creen o no creen. Jesús dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay manera ni forma de nosotros poder escaparnos de esa gran verdad. Ahora, debemos pensar entonces que hay un cielo, amén. Hay una vida después de esta que conocemos. Y Dios desea, mis hermanos, que cada uno de nosotros sepa que somos peregrinos sobre esta tierra y que realmente estamos de paso y que nuestro verdadero hogar está en los cielos. Pablo decía, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando usted entiende eso, usted como Pablo hace una comparación entre esta urbanización y la urbanización celestial. Aquí Pablo tenía cacheroso, ¿no? Era una influencia, una eminencia religiosa. Y no solamente religiosa, sino que se codeaba con los altos mandatarios, destinatarios, gozaba de una de las nacionalidades más gloriosas de aquel entonces. Era un políglota famoso. Pero cuando conoce la realidad de su vida y de su condición, dice, no, prefiero a Cristo, amén. Y prefiero estas cosas tenerlas como por basura. No quiere decir que no eran buenas, pero en comparación con la vida eterna y la salvación y la justificación por la fe, esto no tiene validez. No hay nada que el hombre pueda pagar. Jesús dijo, mire, ¿qué puede dar la vida? ¿Qué puede dar el hombre? ¿Qué puede dar por su alma? ¿Quién puede pagar por ella? No hay nada que nosotros podamos pagar. No hay suficiente dinero en este mundo, ni prestado, ni que todos me ayudaran para pagar mi salvación. No hay forma, pero podemos obtenerla mediante la fe, gratuitamente, poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Ahora, el primer punto en esta mañana es, debemos confiar en las promesas de Dios. No saber las promesas de Dios. No saber los salmos, no saber aquí, no saber allá, sino creer en lo que esas promesas dicen, porque son para cada uno de nosotros en particular. Todo el que ha puesto su confianza en Cristo puede gozar de ella. No necesita venir a alguien, no necesita usted que otra persona le bendiga a usted. Posee las bendiciones de Dios al haberle recibido a Jesucristo como su Salvador. Usted se convierte en un hijo de Dios. Entonces debo confiar en las promesas de Dios. Lo primero que dice nuestro verso es, Abraham creyó. Vaya ahí al verso 17 de Romanos. Romanos 4, versículo 17, y dice, como está escrito, te he puesto por padre, 18, dice, él creyó
¿Quién creyó? Abraham. Yo no puedo creer por usted, ni usted puede creer por mí. Diga, es personal. Yo soy el que debo creer. Incluso los hijos, que a veces se confían en los padres, creen que pueden sus padres creer por ellos. No. Usted debe creer personalmente. Abraham tenía padre, tenía familia, tenía amigos, pero él creyó. Él creyó en lo que Dios le decía. Entonces nuestro verso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ojo, importante, y debemos captar aquí un punto que está en la Biblia. Él creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Quiere decir que la fe no es necesariamente tengo fe porque todo puede ser posible en este país, en este mundo, no. Al contrario, la fe realmente es aquella que camina incluso en contra de la adversidad, en contra de las circunstancias y de la realidad de las cosas. ¿Cuál era la realidad? Abraham era un hombre de 100 años, al cual Dios le estaba prometiendo que iba a tener un hijo. Eso es chévere si tengo 20 años. Si estoy en la flor de la juventud, de la vitalidad, del vigor, de la energía, en la virilidad, soy una persona que estoy realmente lleno de vida y puedo dar vida, pero ¿cómo un muerto va a dar vida? Es otra historia. Entonces cuando usted vea, no se ponga celoso y diga, oye, pero ¿por qué le pusieron a Abraham el padre de la fe? Porque había que tener fe. Fe de verdad para creer que yo puedo tener un hijo con 100 años. Pero por si fuera poco, mi mujer es estéril y tiene 90. Entonces era una esperanza contra esperanza. Ahora yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros no creemos por esto, por aquello? En comparación con Abraham, son tonterías. Si pudiéramos verlo así. Porque a veces decimos, es que es difícil tener fe. Mira el abismo en el cual yo me encuentro. Mira el conflicto en el cual yo estoy. Acuérdate de Abraham. En un cuerpo casi muerto, dice en otra versión. Él creyó a Dios incluso cuando su cuerpo estaba muerto. No tenía vigor, no tenía. Pero si Dios lo dice, yo lo creo, amén. Si Dios lo promete, yo lo creo. Porque no se trata en sí de que si lo estoy prometiendo yo, lo está prometiendo Juan o fulano, está prometiéndolo el Señor. Y el Señor no falla su palabra. Entonces, él creyó. Eso significa confió en lo que Dios había prometido. Diga conmigo, yo debo confiar en las promesas de Dios y esperarla. Porque nos alteramos en esa espera. Yo confío, pero como no lo vemos, me desanimo. A veces hay personas que me dicen, pastor, tengo tiempo orando por eso. Hace un mes que estoy orando intensamente y no veo nada. Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pero tiene que esperar. No es fácil esa espera, ¿cómo no? Puede ser que sí, pero puede estar seguro de que va a llegar si realmente nosotros esperamos y confiamos en esa promesa. Dios siempre cumple su palabra, esta es la garantía nuestra. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué significa eso? Yo le puedo decir, te voy a dar un regalo, te voy a dar un carro, te voy a dar una parcela porque tengo mucha tierra y te quiero regalar 20 hectáreas. Y usted dice, ay, contento, me la va a regalar, pero resulta que un día comí casquillo. Y dije, no, ¿y por qué yo le voy a regalar 20 hectáreas? No, chico, ni que fuera hijo mío, ¿verdad? No, mira, no va la cosa, pero tú me dijiste, no. Yo me arrepentí de lo que había dicho que iba a hacer. Pero Dios no se arrepiente de lo que Él promete, sino que cumple lo que promete. Porque Dios realmente está claro de lo que habla, de lo que dice. Él es Dios. Él habla y se cumple. Y la Biblia dice que todas las promesas en Él son en Él sí y en Él amén. Él no falla su palabra. No habría razones para que Dios nos prometa algo que no va a cumplir. Hacían una gran cantidad de años que Dios había prometido entregar a su Hijo para la salvación de la humanidad. Y aunque pasaron una gran cantidad de años, Dios cumplió su palabra. Y en Él consiguieron salvación y vida eterna, la vida de muchas personas, tanto en el pasado como en el presente. Y sigue estando vigente. Entonces, Él cumple su palabra, pero no siempre la gente confía en lo que Él dice. Una cosa es que Dios cumple su palabra, pero ¿qué pasa? Que no veo lo que Dios promete. Bueno, hay gente que no cree en lo que Él dice. Gente que no confía en lo que el Señor habla.
sobre todo cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. La fe realmente, mis hermanos, se pone a prueba. La fe que muchos decimos tener realmente se manifiesta en la adversidad. Cuando todo está bajo control nuestro, cuando todo está bajo el control de nuestro presupuesto, cuando todo está en control de nuestro intelecto, no hay nada de funcionamiento de la fe. El problema es cuando te dicen sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero para dónde? No importa, agarra la maleta y arranca. El problema es cuando de repente el médico dice, aquí no hay más nada que hacer. Usted tiene cáncer. ¿Y ahora? La confianza de la vista, hasta el día de ayer estaba contento, estaba alegre, estaba sonriente, pero entra en ese momento la fe. Ahora, la fe no niega la realidad, porque algunos malinterpretan eso, ¿no? No, tengo fe y por la fe tal cosa, no, la fe no niega la realidad. Usted puede tener fe, puede tener el cáncer, ahí está el cáncer, pero su fe confía, su fe espera, su fe cree que es posible, según la voluntad de Dios, según su propósito y según su misericordia, que usted puede ser sanado por el Señor. Y su fe lo ayuda a caminar bajo esa convicción, bajo ese pensamiento, bajo esa idea. Algunos han sido sanados, otros han muerto, de acuerdo al propósito de Dios. Dios conoce todas las cosas, pero lo que Dios permita o determine es lo mejor para nuestra vida. Pero ¿sabe algo que no puede hacer el cáncer? No puede negar lo que por la fe le pertenece, que es la salvación y la vida eterna, que es realmente un lugar y una morada en los cielos. Porque no se trata solamente del aquí y del ahora. Hay muchos en la Biblia que murieron sin haber recibido lo prometido, sino saludándolo desde lejos y confesándolo y creyéndolo. Entonces, mis amados hermanos, el llamado de Dios para nosotros es: creamos a su promesa. Creamos a su palabra, creamos a lo que Él enseña, a lo que Él dice. Y créanme, confiar en esa palabra significa ir en contra de un mundo anti Dios y hostil. Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en lo que ellas enseñan, en lo que ellas dicen, que es la garantía de la preservación de nuestra familia, que es la garantía de la preservación de la generación siguiente. Entonces ahí está la Biblia, mis hermanos, mostrándonos, hablándonos, instruyéndonos. Ahora, es muy fácil entonces creer algo cuando lo estamos viendo, pero otra cosa es confiar en lo que no vemos. Confiar en lo que no vemos. Es como los niños, mis hermanos. Los niños creen lo que usted le dice, aunque no lo vaya a cumplir o aunque no sea cierto, pero usted les dice y ellos creen. Ellos creen. Ellos esperan eso que usted le ha prometido. Mire, hay gente que le promete cosas a los niños y no se las cumple. Pero a pesar de que el niño sabe las condiciones en las que está, sabe las condiciones en las que estamos, sabe que estamos haciendo de tripas, corazones y milagros para llevar la comida a la mesa, él cree que es posible que a pesar de todas las circunstancias, usted le consiga esto o aquello que le ha prometido. Ahora, la fe, mis amados hermanos, hace posible lo imposible. La fe hace posible lo imposible. Para confiar en lo que no vemos se necesita fe. Y la Biblia dice, es pues la fe la certeza, la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. La fe no es incierta tampoco, como mucha gente a veces lo quiere hacer creer. Estos viven y que por fe. Esta gente que creyendo en Dios, que Dios nada. Así habla la gente, ¿no? Se expresa en ignorancia de cosas que no sabe, ¿verdad? Pero la fe no es incierta, es algo que tiene su sustento en la palabra de Dios, tiene garantía. Tener fe no es confiar en la nada, sino creer en aquel que de la nada hizo todo lo que vemos. Yo no creo en Dios, no, creo en Dios porque, y tengo fe en Dios por lo que Él ya ha hecho. Si alguien cree que de un choque y de una explosión salió este mundo perfecto, maravilloso en el que vivimos, ¿por qué no voy a creer yo que por la palabra de Dios fueron constituidos los cielos y la tierra?
A veces nos da vergüenza querer estar del lado, bueno, yo quiero estar con los intelectuales, pero ser intelectual no necesariamente indica que todo el tiempo tienen la razón, porque ellos están descansando sobre la base de una palabra de otro, sobre lo que otro ha dicho sobre la creación. Pero hasta el día de hoy es un debate interno, todavía hay una gran lucha porque no todo el mundo da por sentado esa teoría. Pero la Biblia me enseña a mí realmente que Dios hizo de la nada todo lo que vemos. Creyó en esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que Él confió aunque no había razones humanas para hacerlo. Tengo 100 años, mi esposo tiene 90, es estéril. Más bien nosotros nos habíamos olvidado de esa idea, de que íbamos a tener un hijo. ¿Para qué? A estas alturas de la vida, con estos años que tenemos. Él creyó a pesar de la realidad y a pesar de las circunstancias y contra todo pronóstico médico, científico. Él creyó contra todo pronóstico. Decidió confiar en Dios y creyó en lo que Él le había dicho y prometido. ¿En quién cree usted? ¿En lo que dice el hombre o en lo que dice Dios? La Biblia dice que el Señor es nuestro ayudador. No temeré a lo que pueda hacerme el hombre. Es una promesa de parte de Dios, pero usted debe decidir qué creer, en quién creer, a quién creerle. O creo lo que el mundo me dice o creo lo que Dios me dice. Estoy hablando en el contexto de la confianza y de la fe. Estoy hablando en el orden de las cosas. Y nosotros, mis amados hermanos, ¿cómo estamos? ¿Estamos creyendo? ¿Estamos confiando? ¿Tenemos la suficiente convicción de lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho? Porque pudiéramos pensar que, bueno, él era Abraham, imagínate. Pero no, Abraham era un ser humano como usted y como yo. Él era un hombre que también tenía ilusiones con su esposa. Cuando salieron de allá de Ur de los Caldeos, o incluso antes. Bueno, quiero tener un hijo, quiero tener un niño. Imagínese Abraham, un ganadero, rico, próspero, pero no tenía hijos. Quizás por muchos años estaba con eso en su mente, en su corazón, ¿verdad? Y tal vez se hacía preguntas como la que usted y yo nos hacemos muchas veces. Señor, ¿por qué esto, Dios? ¿Por qué estamos viviendo nosotros esta situación? Señor, ¿por qué de repente nosotros no podemos tener un hijo? ¿Por qué mi esposa tiene que tener esa condición? Pero ¿sabe algo? Nosotros también tenemos que aprender a entender algo. El hecho de que Dios no haya cumplido su promesa, su palabra, o el simple hecho de que Dios no nos haya contestado algunas oraciones en el tiempo que le estamos pidiendo, no significa que no lo vaya a hacer. Ahora, ¿qué hace Dios, mis hermanos? Dios agota todo lo que humanamente sea posible, para que cuando Él haga las cosas no quede duda de que fue Dios. Porque al ser humano le gusta robarle la gloria a Dios. Lo que pueden hacer los médicos, Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, ¿para qué voy a hacer algo que pueden hacer ustedes? Yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Y aún así, cuando sucede, hay resistencia. Bueno, esto no puede ser. Debió haber un error de laboratorio. Un examen que no era correcto. Pero, óigame, no tenía cabello, ya se le había caído, ya había pasado por varias quimioterapias, había perdido su peso corporal. No es un cuento, no es un chiste. Pero Dios tiene a veces realmente que agotar todos los recursos humanos para entonces glorificarse, para entonces manifestar su poder y su gloria. Y por eso sigue habiendo fe en la tierra. Porque Dios sigue haciendo milagros, sigue haciendo obras extraordinarias. Y no solamente en un sentido físico, sino también en un sentido espiritual. Vidas cambiadas, vidas transformadas. Personas por las cuales nadie apostaba ni daba medio, pero son nuevas criaturas en Cristo. Son una nueva persona en Dios. Dios ha transformado su mente, su corazón, su vida. Y a pesar de que médicamente hablando era un adicto sin reparo, una persona que no había razones para apostar ni lo más mínimo, y cuando ya incluso la familia se ha cansado, cuando ya la familia bajó los brazos y dijo, no hay nada que hacer, entonces Dios hace algo en la vida de esa persona. Y yo le voy a decir algo. Para mí, realmente, los milagros más gloriosos no son realmente una sanidad física, sino ver a una persona en pleno juicio y sensatez después de haberla visto en la calle en la condición en la que se encontraba.
Para mí ese es un milagro maravilloso. O como decía Bot, cuando me digan a mí cómo se forman los huesos del ser humano en el vientre de su madre. Cuando alguien me dé una explicación para eso, entonces yo tal vez desistiría de mi confianza en Dios mientras sus amigos estaban allí. Y tal vez su esposa, cuando buscaba de una forma u otra alterar su confianza en Dios. Número 2, las circunstancias no deben debilitar nuestra fe. Pero es lo que comúnmente pasa. Mire, la Biblia dice claramente que él creyó en contraesperanza. O sea, que no fue que era una fe sencilla. No, él creyó contra todo pronóstico, contra toda esperanza, él creyó. Y luego dice en el verso siguiente, y no se debilitó en la fe. O sea que él realmente no se debilitó a pesar de su circunstancia, de su situación personal. Él no se miró y dijo, yo como un traste viejo voy a poder tener hijos. ¿Cómo voy a poder yo hacer aquello? Y esto me trae a reflexión cuántas veces nosotros, ¿verdad? En medio de la adversidad y la circunstancia, la fe que tenemos se apaga. La fe que tenemos se deja arropar, se deja ahogar, se deja opacar por según nosotros el gran problema, por según nosotros la gran situación. Pero debemos confiar en la promesa de Dios. Y número 2, las circunstancias no deben debilitar nuestra fe. Hay muchas circunstancias difíciles, claro que sí. Hay momentos en los cuales uno parece que se va a ahogar y que no va a poder más y que hasta aquí llegó. Los hay, esos momentos existen. Y lo único que nos puede ayudar a mantenernos firmes es la fe. La confianza en Dios. Es lo que nos levanta, lo que nos mantiene allí. Miren, la fe hace posible lo imposible, mis hermanos. Lo que es imposible para los hombres, y esto me gusta a mí que dice la palabra, es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ¿cómo puede María concebir en su vientre un hijo si nunca ha conocido varón? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Él puede hacer eso, mis hermanos. Él puede hacer eso y muchas cosas más. Él las ha hecho antes. Las ha hecho a través de la historia. Las está haciendo a través del presente y seguirá glorificándose en el futuro. Él es un Dios realmente maravilloso. Entonces, hace la fe posible lo imposible. La fe en las promesas de Dios no está basada en las circunstancias, sino en el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, ¿cómo podemos nosotros salir adelante bajo esta situación? ¿Cómo vamos nosotros a terminar este piso con esta situación? ¿Cómo vamos nosotros a poder poner a los muchachos con esta situación? Es cierto, humanamente hay limitaciones. Humanamente hay circunstancias. Pero acuérdense de esto, mis hermanos. Dios va a cumplir su propósito y su palabra, no por el entorno que lo rodea. Mire, mientras más difícil sea, más grande es la glorificación de Dios. ¿De dónde proveyó Dios alimento para los israelitas por 40 años? De un bosque frondoso, ¿no? Él fue y estuvo por allá cerca de donde estaba la tierra más fértil. Él les proveyó agua, les proveyó comida, les proveyó sustento. Y algo misterioso, pero está ahí en la Escritura. Nunca compraron zapatos. Mire, usted pone unas alpargatas afuera en el sol, una semana llevando sol y agua, y así sean de las buenas, se dañan. Pero 40 años caminando sobre el desierto, pero tenían un cielo raso allí. No les pegaba sol. Y de día, era de día, pero de noche tenían entonces una cortina allí también de fuego que alumbraba el camino y veían mejor que de día. Entonces comían maná del cielo y entonces bebían agua y entonces querían carne y comieron carne hasta por las narices. Pero ese es Dios. Ahora, cualquiera pregunta, bueno, ¿y cómo hizo Dios para darle esto, para darle aquello? ¿Sabe que cuando Él se le reveló a Moisés dijo, yo soy el que soy? Soy el autosuficiente. Tú le vas a decir a ese pueblo que el autosuficiente te mandó a que les dijeras esta palabra. Ahora, el autosuficiente, mis hermanos, es el que nos sostiene mediante esta palabra. El que sustenta todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por Él subsiste. Y sin Él nada de lo que existe pudiera subsistir. Ahora ese Dios es el que me sustenta, el que me guía, el que me cuida. Entonces Dios va a cumplir su palabra, sin importar las circunstancias,
sino que llevará a cabo su propósito. Dios, amén, cumplirá su propósito. Ahora, Abraham, dice la Biblia, que no se debilitó en la fe, porque su mirada estaba puesta en quien prometía. Recuérdese que el que está prometiendo no es que es un robo, el que está prometiendo es el Señor. ¿Cómo? ¿Y qué me promete Dios? Aquí está todo lo que Dios le promete. Y déjeme decirle que son muchas cosas. Y si enumeramos todas las promesas que incluyen hasta el cuidado personal de cada uno en particular, el de sus hijos, el de guardar su entrada, el de guardar su salida, el de que sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todo tu camino y sobre su mano te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, aún en el valle de la sombra de muerte tú estarás conmigo. Dios no ha prometido nunca que no vamos a atravesar momentos difíciles, pero sí ha prometido atravesarlo juntamente con nosotros. No es lo mismo, mis hermanos, cuando nosotros estamos en un dolor, en un sufrimiento, en una situación consciente de la presencia de Dios en nosotros, a cuando estamos solos, a cuando no tenemos garantía de nada. Y a esa realidad, amén, es lo que Abraham se refiere. Él tenía esa mirada puesta en quien había prometido. Él humanamente estaba consciente de que su cuerpo estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Estaba mascando el agua, hermano. Literalmente. Ya él no era como Matusalén, que vivía y vivía y dura, sino que tenía ya otra condición. Ya se venía corrompiendo la humanidad cada vez más y más. Y ya con 100 años, y después David dice, con 80 ya son de los más robustos. O sea que la cosa se viene disminuyendo. Por eso hay que aprovechar los días, mis hermanos. Llegará un momento en los más robustos los que llegan a 50. Pero el mundo va así de acelerado. Y mientras sigamos destruyendo el planetica en el que estamos, más complicada se vuelve la cosa. Ahora, humanamente él estaba consciente de eso. Diga conmigo, la fe no es brujería, ni se trata de yo declaro, yo decreto, yo digo y cambio las cosas. No. Porque fe es seguir confiando en Dios a pesar de lo que la realidad presente. ¿Cuál es la realidad presente? Estoy anciano, estoy aquí sentado escuchando esto y me gozo. Y su mujer por allá riéndose, ¿no? Digo, pobre. Yo no sé si la risa fue una risa malintencionada o qué sé yo, pero ella se rió de esa promesa de Dios. Digo, por favor, tendré yo deleite después. Si hace rato que no tengo, ahora me dice que vamos a tener otra vez, ¿podré yo otra vez? Y se echó una carcajada, ¿sabes? Y dijo, bienvenido sea, ¿no? Y Abraham estaba allí, estaba consciente entonces de su realidad, pero a pesar de su realidad, sabía que no dependía de él. Y esto es hermoso, mis hermanos, no depende de mí, no depende de usted. No depende de nosotros, no depende de nuestra capacidad, no depende de nuestro poder, depende del que ha prometido, depende de Dios, depende de Él. Dios cumple lo que promete, independientemente de nuestra fuerza o capacidad. Hay gente que cree que por las circunstancias que tiene, Dios no puede hacer esto. ¿Y quién te dijo a ti eso? O sea, que tú crees que Dios va a trabajar contigo y va a hacer grandes cosas contigo porque tú tienes todo lo que necesitas para hacer esas grandes cosas. No, Dios no movió la maquinaria egipcia para llevar a cabo sus planes. Sacó a Moisés de Egipto, lo llevó al desierto y después en el desierto, sin nada, con una varita lo mandó a Egipto, enfrenta ya al imperio y dile, deja ir a mi pueblo. ¿Y lo demás quién lo hizo? Dios. No dependía en sí de las circunstancias o de lo que tuviera. Ahora, sin importar la fuerza o la capacidad, sin importar las circunstancias de nuestro entorno, Dios hará lo que ha prometido. Y mire, Abraham descansaba en el Señor porque él lo conocía. Amén. Y usted puede descansar en el Señor a medida que lo conoce más, a medida que ve lo que las Escrituras dicen de Él, a medida que usted tiene comunión con Dios, a medida que usted ora, a medida que usted le pide al Padre, a medida que usted pasa tiempo con Dios para meditar en las Escrituras y ver su grandeza, porque Dios, mis hermanos, no ha cambiado. Los tiempos, las edades, las personas, el mundo como sistema cambia, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Y cuando le hicieron una pregunta al Señor con respecto a la resurrección, Él dijo, ustedes están errando las Escrituras,
Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Y fíjense, dice, Él es Dios de Abraham, Dios de Jacob y Dios de Isaac. O sea, ellos están vivos, ellos no están muertos. Él no es un Dios de gente que ya partió y no sabemos nada. Él es un Dios de vivo. Ahora, usted debe saber, mis hermanos, que Dios es un Dios de vivo y no de muerto, y que Él cumple su palabra y que no depende del entorno, sino de lo que Él ha prometido y de lo que Él quiere hacer. Y eso es importante porque eso le da descanso a usted. Ahora, Abraham descansaba. No es lo mismo cuando usted sabe que Daniel fue echado en un foso de los leones, que sus amigos fueron echados en un horno de fuego, que Elías hizo flotar un hacha, que una viuda se mantuvo metiendo la mano en una vasija y sacaba y sacaba y sacaba y sacaba hasta que se acabó la sequía, y entonces ya no podía vivir del milagro, sino del día a día. Ya tienes que trabajar porque ya hay que hacer. Pero mientras no había eso, ella sacaba de esa vasija, sacaba harina y aceite, y no escaseó, no faltó. Pero también Eliseo hizo otro milagro, también hubieron resurrecciones, también hubieron cosas sorprendentes en la historia de la iglesia del primer siglo. La pregunta es, ¿qué es entonces lo que pasa en nuestros días? ¿Será que Dios ya decidió trabajar de otra manera? ¿O es que nosotros hemos dejado de confiar realmente en nuestro Dios? Cuando usted sabe todo esto que hemos leído, usted puede estar atravesando por una situación y se va a acordar de que hay un Dios en los cielos que defiende su causa. Se va a acordar de que Dios convierte el mal que mucha gente quiere hacernos en nuestro propio bien. De que muchas circunstancias en nuestra vida, por muy amarga que parezca, Dios las utiliza para glorificarse en nuestra vida, y que no todo lo que vivamos en diferentes situaciones significa que realmente son desgracias. No, hay propósito, y entre esos propósitos está que usted conozca de manera más profunda a Dios. Como dijo Job, de oídas te había oído y ya creía y confiaba, pero ahora es otra cosa. Ahora lo he experimentado. Pero el estado de Job no vino a ser peor, sino mejor que su primer estado. Nuestras vidas pueden estar rodeadas de mucha adversidad, de mucha dificultad, pero ahí está Dios también trabajando, llevando a cabo sus planes, sus propósitos. Lo que necesitamos nosotros es fortalecernos en fe. No debilitarnos, no dejarnos agobiar, no, sino al contrario, confiar en lo que la palabra de Dios dice. Por la fe, dice la Biblia, bendijeron a sus nietos, bendijo a sus hijos, y por la fe bendijo la salida de los hijos de Israel de Egipto, aunque no habían salido. Pero Jacob era un hombre de fe. Usted lo puede leer en su Biblia. Por la fe los bendijo. Por la fe usted considera y cree, amén, en las promesas de Dios para sus hijos. Pero debe creer, debe confiar. Ahora, Abraham descansaba entonces en el Dios que conocía. Sabía que Dios no falla su palabra. Y aunque estaba como muerto, sin fuerza y vigor, Él me dará lo que me prometió. Y qué fe tan maravillosa es esa, mis hermanos. Qué fe tan hermosa. No se debilitó, se creció en las circunstancias, pero también, amado hermano, su fe se puede crecer. Cuando usted ya ha intentado todo lo humanamente posible, usted dice, bueno, ya no depende de mí. Y entonces tiene que iniciar a poner su confianza en Dios. Y a veces Dios permite muchas circunstancias para eso, para que pongamos la mirada en el lugar que corresponde y no en nosotros mismos, para que entendamos que no se trata de nuestra capacidad, sino de Dios.